Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, damas y caballeros, al público que siempre nos está escuchando semana a semana en Debate Jurídico. El día de hoy vamos a tener una conversación un poquito larga con Fabricio Villamar respecto a la situación por la que viene atravesando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fabricio Villamar, bienvenido por estar acá. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Fabricio Villamar es abogado, es ex concejal de Quito, es diputado o asambleísta hoy por la provincia de Pichincha, pertenece al partido 65, antes Creo, ya nos contará por qué ahora no está en Creo, y también pertenece a la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Iniciamos este debate jurídico con algunas interrogantes y también con algunas reflexiones. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actualmente se encuentra en una especie de limbo o de problema jurídico. Sobre esto nos va a hablar Fabricio Villamar. Y la primera pregunta que queremos hacerle es la siguiente. Finalmente, los jueces o la judicatura o la función judicial aceptó las medidas cautelares en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La idea que queremos saber de Fabricio es qué te llevó o qué le llevó a usted o qué te llevó a ti a solicitar estas medidas o estas acciones que has emprendido. Gracias. Qué gusto conversar contigo y con quienes tienen la gentileza de vernos el día de hoy. A ver, yo creo que vale la pena poner esto en la línea histórica para recordar qué es lo que había sucedido. Los ecuatorianos, ante una consulta del presidente de la República, fueron a votar hace un poco más de un año un proyecto que permitía que se cambie el Consejo de Participación Ciudadana, merced a lo cual en un momento determinado llegaron Julio César Trujillo y otros distinguidos ecuatorianos a hacerse cargo del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Este consejo tenía funciones especiales porque fueron conferidas por los ecuatorianos en las urnas, entre ellas la revisión y la potestad de dar por terminados los periodos de algunos de los funcionarios nombrados por los consejos de participación ciudadana del correísmo. Antes de terminar sus funciones, Julio César hicieron una consulta a la Corte Constitucional respecto de la valía, el alcance y la temporalidad de sus decisiones. Y la Corte Constitucional se pronunció diciendo que por tratarse de unas competencias que habían nacido por el voto popular después de la consulta, las decisiones que tomaba el Consejo de Participación Ciudadana de alguna manera eran decisiones inamovibles y que el siguiente Consejo de Participación Ciudadana ya no tendría las mismas potestades y capacidades. Así es que cualquier incumplimiento de esa disposición de la Corte Constitucional se podía transformar en lo que el Código Penal antiguo determinaba como el desacato, que es el incumplimiento de una decisión válida de una autoridad legalmente constituida. Entonces lo que se hace es utilizar una figura constitucional que es el pedir de alguna manera garantías para el cumplimiento de esa disposición de la Constitución, del Consejo de Participación Ciudadana por medio de la Corte Constitucional. Y un juez constitucional, no nos olvidemos que el Ecuador es un país de derechos y justicia, constitucional de derechos y justicia, entonces un juez constitucional, cualquier juez, determina que ante mi pedido, si en efecto se le ocurría al Consejo de Participación
tratar de revisar las designaciones hechas por el Consejo de Participación de Julio César Trujillo, iban a cometer un delito. Por lo tanto, se les advirtió por medio de una decisión judicial, pero independientemente de eso, iniciaron ya las acciones penales. De acuerdo. Entonces, en resumen, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual no tiene las facultades de hacer esa revisión. No las tiene, porque las facultades que tenía el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el presidido por Julio César Trujillo, nacen de la voluntad de los ecuatorianos expresada en las urnas. Son los ecuatorianos los que le dieron ciertas competencias que bien podrían asemejarse a las constitucionales. Por lo tanto, tomar una decisión fuera de eso implica una violación a la ley. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el actual Consejo de Participación? Revisar quiere los hacer? nombramientos hechos y tratar de colocar gente que ocupe esos espacios. Pero realmente el verdadero problema es, ¿el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano o es un Consejo de Participación Ciudadana que responde a intereses partidistas? No me refiero a intereses políticos, porque todo es político en la sociedad, esta conversación es política, el hecho de que ustedes nos estén viendo es un acto político, pero no es un acto partidista. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, están con una agenda de recuperación de los espacios de la gente del correísmo. Entonces, quieren bajarse, digo yo, al Contraloría, Fiscalía. A la Corte Constitucional. Quieren tener otra vez la capacidad de nombrar jueces. ¿Por qué? Porque es ese el aparato, es decir, la Contraloría, la Corte, el Consejo de la Judicatura, son los espacios en donde se buscan las responsabilidades judiciales de quienes asaltaron este país. Por lo tanto, quieren detener las investigaciones que está haciendo la Contraloría y las acciones legales que de eso se desprenden, ¿no? Por eso, esa es una Corte que no me extrañaría que quiera revisar, por ejemplo, el nombramiento de la fiscal. Entendemos. Entonces, significa que todo lo que nombró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio va a seguir dentro de sus funciones. No puede ser Tiene que removido. mantenerse ahí donde está. Solamente podrían los miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana ir al nombramiento de autoridades que en su momento no las terminó de nombrar el anterior Consejo de Participación Ciudadana, como por ejemplo, si no me equivoco, el superintendente de territorio, entre otros, ¿no? Ya. Ahora, otra cosa, no podría ser, o sea, es extraño que ellos estén actuando así. ¿A qué se debe esta actitud? Entendemos que hay algunos asesores, académicos que también están tratando de asesorar al Consejo Transitorio. ¿También se debe a esta falta de orientación apropiada jurídica? A ver, puede tratarse de un desconocimiento jurídico, lo cual, bueno, no todo el mundo puede estar a la altura de la Corte Constitucional, pero también puede tratarse de mala fe. Puede tratarse de un intento de apropiarse de organismos de control. Puede tratar de ser que el Consejo de Participación Ciudadana, que vale la pena contarles a quienes nos escuchan, cuáles son las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Promover la participación ciudadana, defender a los denunciantes, presentar casos investigados de corrupción y presentar indicios de responsabilidad penal y nombrar funcionarios. De las tres primeras no les interesa absolutamente nada. Lo que les interesa es la función de nombrar funcionarios de control. Por lo tanto, es preocupante que esta institución siga ahí, porque tal vez de lo que tenemos que hablar, más allá de si es que prospera el juicio político a José Carlos Tuárez, que yo lo he presentado, o a los otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana, lo verdaderamente importante en esto es discutir si es que tiene sentido para la República del Ecuador conservar el Consejo de Participación Ciudadana o no. Yo creo que esa es la gran discusión en la que tenemos que estar. Y en los próximos días se verá dónde quiere estar la Asamblea. Yo tengo la sensación de que los ecuatorianos han decidido que ese Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en la oficina de personal de la gente de Alianza País y por lo tanto es parte de los espacios de corrupción nacional. Todavía no tenemos los votos o no existen los votos necesarios entonces. Yo tengo la sensación de que existen los votos para el juicio político, pero nuevamente, esto hay que dividir en dos temas. El juicio político es una cosa que va a pasar. He presentado el juicio político con 57 firmas de varios bloques,
Pero creo que ahí no está el centro de la discusión. De acuerdo. Y el centro de la discusión no está en quién tiene mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, porque también tienes un intento del gobierno de apropiarse de la mayoría. Entonces, no se trata de que sea un Consejo de Participación del correísmo, del gobierno o de la oposición. Sino de la ciudadanía. No, lo verdaderamente importante es que no haya Consejo de Participación, porque caso contrario se vuelve un organismo perverso, un organismo al que todo el mundo quiere echarle mano, porque de ahí salen los nombramientos más importantes de las autoridades de control. El Consejo actual nombró una comisión, precisamente para revisar el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. No lo ha nombrado todavía. Eso significa que el desacato o el incumplimiento o el desconocimiento de disposiciones legales todavía no existe todavía, o ya existe el delito. No, los nombraron ya el día miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, y por eso yo interpuse un recurso el día jueves, y si no me equivoco fue aprobado a día seguido. No, mentira, mismo día miércoles yo propuse y el día jueves fue aprobado el recurso, una acción de protección, medidas cautelares. Ahora, sí creo yo que vale la pena plantearse esto. ¿Por qué el Consejo de Participación Ciudadana buscaría nombrar una comisión para revisar lo hecho por el anterior Consejo de Participación Ciudadana? Para revisar si está bien, si es que les gusta la letra, si es que las personas que estuvieron en esas comisiones hicieron buen trabajo, o porque les interesa captar esos puestos. Yo creo que la respuesta es evidente. Lo que están intentando este Consejo de Participación Ciudadana es nombrar a dedo a los funcionarios que pueden hacer los sistemas de control. Es que esos son los que nombra el Consejo de Participación Ciudadana. Mira, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar al fiscal. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar al contralor. Tiene que nombrar a todos los superintendentes. ¿Te imaginas el poder inmenso que tiene? Por eso esta gente que acaba de llegar, por el voto popular además, porque resulta que en teoría, y este es uno de los grandes errores de Lenín Moreno, ¿a quién se le ocurre convocar para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana por medio de una elección? ¿No se supone que el Consejo de Participación Ciudadana tenía que estar alejado de influencia partidista? Bueno, no hay nada más político que una elección. En el momento en que hicieron que los miembros del Consejo pasen por elección, los politizaron absolutamente, tanto así que durante la campaña un expresidente prófugo hacía que sus acólitos repartan algo llamado la pollita electoral para hacer que les metan algunos de estos funcionarios, y este es el resultado. Se presta a la manipulación. Pero por supuesto. Ahora, sería esto que ha pasado hoy con el Consejo de Participación Ciudadana, vendría a ser una mancha más al tigre del presidente o de cura Tuárez, y esto también se sumaría, digo yo, al juicio político. A ver, el juicio político tiene 4 causales sobre las que se sustenta. La primera es una prohibición expresa que tiene el señor Tuárez de ejercer. En tanto sea cura, no puede él ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana, así lo determina el artículo 21, numeral 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el primer elemento. Si la ley dice que ahí no pueden estar ni militares en servicio activo, ni curas, el señor es cura, sí, entonces no puede estar. Esa es la primera causal del juicio político. La segunda, la Constitución establece que el Ecuador es un Estado laico. El Ecuador en el año de 1937 firmó un acuerdo con la Santa Sede que se llama el Modus Vivendi, según el cual ni el Ecuador ni la República del Ecuador se meten en las cosas de los curas. A nosotros no nos interesa quién es párroco, en qué parroquia, no nos interesa absolutamente nada eso, ni a quién nombran de arzobispo, ni a quién nombran de obispo. Asimismo, los clérigos tienen que abstenerse de las competencias electorales de la República del Ecuador, así lo dice el Modus Vivendi en su artículo 4. Como si esto fuera poco, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana actuarán sujetos a la ética laica y desapegados de influencia exterior. Porque esto es importante. Cuando un sacerdote se ordena, hace votos de pobreza, castidad y obediencia.
No nos interesa el voto de pobreza del padre Tuárez, allá que se arregle con quien le regaló el camión, con quien le dio el departamento, con quien les ha dado las pólizas, ese es su problema, allá él sabrá si es que está cumpliendo con su iglesia. No nos interesa el voto de castidad, el que se arregle con sus feligresas si es que ha cumplido o no su voto de castidad. Lo que sí debería preocuparnos de su voto de obediencia, porque nuevamente, y como dice también la Biblia, no puede servir a dos amos. Para este caso específico, un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana tiene que estar exento de influencias externas. En tanto el señor tiene una obligación con la iglesia, evidentemente no puede participar en el Consejo. La tercera causal para el juicio político es la falta de probidad. Mira, este es un tema grave, porque si no es la Asamblea el juez de la probidad de los funcionarios de la República, entonces ¿quién es? Aquí lo que la gente suele decir es que lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral es el que le calificó, entonces ¿no será de seguirle juicio político al Consejo Nacional Electoral? Claro, sí, pero fijémonos en este caso. Alguien agarra y entrega información falsa. ¿El responsable es el que recibe o el que le entregó? El que entregó, pues. Pero al mismo tiempo, sí, en un momento determinado habrá que buscar responsabilidades del Consejo Nacional Electoral y finalmente hay incumplimiento de funciones, que eso también se lo va a aprobar. De acuerdo. Antes de irnos a una pausa, quisiéramos un poco terminar con esto. Si contamos, o cuentan ustedes, si contamos los votos y resulta que ustedes tienen la mayoría para ir a juicio político, ¿cuál sería la sanción que saldría a La Constitución Tuárez? Establece que la sanción en el juicio político es la censura y destitución, y van las dos juntas. Y en este juicio, ¿por qué se hace extensivo a Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria de Sintoni? No se hace extensivo. Ese es otro proceso que está a punto de iniciar. De acuerdo, con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. Muchas gracias. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Si ocurre que los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son destituidos o quedan fuera del Consejo de Participación, estamos hablando de que solamente nos quedaría María Fernanda Rivadeneira, Cristian Cruz y Sofía Almeida, ¿verdad? Si esto sucede, ¿cómo funciona el tema de los votos alternos? ¿Cómo cambia la balanza? ¿Cómo se encuentra? ¿En qué estado queda el correísmo? Este proceso electoral determinó quiénes tuvieron las más altas votaciones y quiénes le siguen en votaciones. Por lo tanto, en la medida que vayan siendo reemplazados los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, serán reemplazados por quienes le siguieron en votación. Mira, yo creo que aquí cabe hacer una abstracción. La gente dice, lo que pasa es que si le sacan a Tuárez, va a entrar otro que es más correísta. Sí, es bastante probable que así sea, pero eso es por lo que votaron los ecuatorianos. Entonces, no es, te imaginas que fuera una justificación, decir, para que no entre ese correísta rabioso, como le han calificado, que es el alterno de Tuárez, entonces mantengamos nomás pues al que miente, al que falsifica, al que presenta documentos falsos. Eso sería admitir que como república estamos dispuestos a ser gobernado por la cleptocracia o el gobierno de los ladrones. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Que esa institución desaparezca, porque el asunto no está si es que la institución es correísta, o si es que la institución es morenista, o si la institución es de la oposición. Lo verdaderamente importante es que esa es una institución perversa, excesivamente peligrosa. Esa es una institución en donde han pasado la mujer del asambleísta Viteri, ¿no es cierto? Sí. Ha pasado el marido de la asambleísta Buendía. Han pasado algunos funcionarios cercanos a los miembros del Consejo Nacional Electoral del correísmo. Gente que le servía a Correa, ahí estaban. Bueno, llegó un momento en donde hay que decir basta. Esa es una institución que no le sirve al Ecuador. Pero
¿Sería necesariamente una eliminación de este consejo o habría la necesidad de más bien de redefinir sus funciones? Yo tengo la sensación de que sería un error de la Asamblea el plantearse que se quede el Consejo de Participación, pero la Asamblea se lleva las funciones de nominación de los órganos de control. La lógica es, hay que desaparecer ese organismo. Me parece que si es que dejas que eso exista ahí, lo que estás permitiendo es que exista una especie de contraloría paralela, que se va a dedicar ahora entonces ya no a tratar de nombrar autoridades, sino por ejemplo a iniciar la fiscalización del caso INA Papers. Pero no está nombrado el presidente, no importa, como está un hermano del presidente, el presidente también ha de estar. Agarras y vas a tener un doble ejercicio de contraloría del uno y del otro lado. ¿Puede soportar el Ecuador esto? Yo tengo la sensación de que no. Por eso, nuevamente, el tema no es si es que esta institución está en manos del gobierno, de los correístas o de la oposición. Esta es una institución que fue una novelería del correísmo haberla creado, que tiene capacidad para nombrar a 2.000 funcionarios a lo largo y ancho de la República, que le cuesta al Ecuador muchísimo más de lo que produce y que evidentemente genera distorsiones en la participación. Si pasamos de esas funciones al legislativo, ¿no volvemos nuevamente al juego de las mayorías o algo así? Sí, pero por supuesto. ¿Qué es lo apropiado? Pero es que es lo apropiado, con mayoría se toman decisiones. De acuerdo. Y para reformar, para eliminar, ¿cuál es el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es el camino más apropiado? ¿La reforma? La Constitución establece dos formas de hacer reformas a la Constitución. La una es la enmienda y la otra es la reforma parcial al texto constitucional. La enmienda simplemente es un camino en el cual la Asamblea se reúne, tiene dos debates, entre los dos debates hay un año que pasa y automáticamente la Asamblea, sin salir a ninguna parte, por sus votos internos decide hacer un cambio en la Constitución. La reforma parcial, en cambio, que es el otro mecanismo, tiene tres vías. La una consulta popular a la que puede ser llamada por el presidente de la República, otra una consulta popular que puede ser llamada por los ciudadanos recogiendo firmas. Quiero contarte que el movimiento ahora ya presentó un pedido de calificación de la pregunta a la Corte Constitucional para ir hacia la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, y una tercera vía es una reforma constitucional arrancada desde la Asamblea, que tiene que tener dos debates mediando 90 días, pero que tiene que ir a consulta popular. Una tercera vía sería una asamblea constituyente, que sería una locura hacerse una asamblea constituyente para cambiar un artículo. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Creo que el mejor camino es consultarles a los ecuatorianos, y por eso decía yo, si es que la Asamblea decide hacer una enmienda quitándole solamente funciones al Consejo de Participación Ciudadana para sí mismo y dejando que ese consejo subsista, tengo la sensación de que los ecuatorianos van a pensar que es una asamblea cobarde. Y tengo la sensación de que los ecuatorianos van a pensar que simplemente la asamblea agarró y decidió quedarse con las competencias, pero deja vivo el monstruo. Y me parece que eso va a ser castigado por los ecuatorianos. Así es que lo mejor que puede pasar es que los ecuatorianos se pronuncien. Mira, si los ecuatorianos se pronuncian por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, en buena hora. Si es que los ecuatorianos se pronuncian por la no eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ahí tal vez tiene sentido entonces que vaya el mecanismo de enmienda para quitarle las competencias. ¿Me explico? Apropiado. Por otro lado, ustedes ya iniciaron un trámite para conseguir toda la materialidad necesaria para llevar a la consulta popular para la eliminación del Consejo de Participación. ¿Podrías decirnos en qué estado se encuentra este trámite? A ver, lo que existe es una propuesta de reforma constitucional que yo le he presentado al Pleno de la Asamblea. Eso es lo que está en camino. Y por otra parte, hay una propuesta del movimiento ahora hecha a la Corte Constitucional para que califique la pregunta, porque eso es lo que manda la Constitución. Entonces, la Corte Constitucional puede calificar la pregunta. Una vez que la Corte Constitucional dice sí, esa es una pregunta que es constitucionalmente válida, te dice que sí y vas con eso al Consejo Nacional Electoral, y en el Consejo Nacional Electoral te entregan los formularios y sales corriendo a recoger las más o menos 170,000 firmas que se necesita para hacer esa consulta popular. Por otro lado, si es que las intenciones de hacerlo, de cambiar estas circunstancias a través de la Asamblea no prosperan,
iríamos a través de una consulta popular, ¿no existiría el riesgo de que esto se convierta en un referéndum sobre el mandatario, sobre el presidente? Sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y esa es la preocupación que tiene el gobierno, que la gente, en vez de votar por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, esté votando por la aprobación o no al presidente Moreno, ¿no? Me parece que eso es algo en donde más bien las organizaciones políticas deberían estar atentas, de tal manera que no permitan que esto se transforme en ese tipo de referéndum. Ahora, también creo que esto da pie ha dado una oportunidad para que el correísmo, que tiene un porcentaje más o menos de un 20%, también le meta la mano a esta elección. Pero por supuesto. ¿Y cómo deberíamos o cómo debería la ciudadanía trabajar y los partidos políticos, las organizaciones al respecto? Es que esa es precisamente la participación ciudadana. Entonces, la participación ciudadana no se le ejerce porque estás dentro del Consejo de Participación. La participación ciudadana será cada vecino hablándole a la oreja al de al lado, diciéndole: ve, en ese espacio se robaron el Ecuador. Ahí le nombraban al Galo Chiriboga para que les tape. Ahí le nombraban al Carlos Polit para que les tape, para que esta gente pueda seguir estafando a las empresas públicas y llevándose la plata para sus campañas, en el caso de Arroz Verde, en el caso Macano, en el caso de todas las empresas que están vinculadas a haberle financiado Alianza País. Eso es lo que tenía que controlar el Consejo de Participación Ciudadana y no lo hizo. Simplemente puso funcionarios que blinden a los corruptos que ya están corriendo por los techos. Por eso, nuevamente, el gran reto es la eliminación de ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿A quién le interesa que se mantenga ese consejo? A los correístas, ¿no es cierto? Entonces lo que tendremos es, y esa es mi posición, hay que ir a la calle, hay que pedir a la gente que firme y hay que tomar la decisión y que los ecuatorianos votan. O vuelve el correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana, o de una vez le damos cristiana sepultura a esta institución nefasta. Una última cosa, si es que el Consejo de Participación no puede volarse a la Corte, no puede nombrar fiscal, ¿Para qué etcétera, sirve? etcétera, etcétera, no, la pregunta sería, ¿qué le espera al correísmo en las próximas elecciones? Bueno, la última elección yo creo que nos dice que el correísmo existe y que tiene una votación suficiente como para ganar, sabe Dios si bien o mal, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Manabí, pero están ahí. Y les corresponde a los ecuatorianos determinar si quieren que ese tipo de gente regrese a gobernarnos. Y esa es la gran decisión sobre la cual tenemos que estar en los próximos días, pero no hay que ser cobardes. Hay que ir y al correísmo hay que enterrarlo bajo una enorme montaña de votos. Lo otro, lo de salir corriendo porque existen ahí y van a defender su Consejo de Participación Ciudadana, es lo que les da aire para seguir en la pelea a esta gente. Lo que tenemos que hacer es sacarlos de una vez de la historia. Muchas gracias a Fabricio Villamar por este Siempre un espacio gusto. que nos ha prestado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.